4 fuerzas fundamentales. Quiero que pongan atención a lo que va a decir Rigo. Y no solamente lo que va a decir Rigo, sino lo que estos dos individuos que están arriba lo van a secundar. Porque lo que van a hacer no es solamente un error filosófico, sino un horror teológico. Y un horror que atenta contra el cristianismo. Es un horror. ¿Ok? Van a saber por qué razón. Si existe una mutabilidad en su cuerpo, ¿sí o no? Diablo. ¿Y qué? Pero ¿a qué quieres llegar? O sea, es lo que quiero. La mutabilidad del Papa existe, sí o no, en su cuerpo, en su ser. Estoy hablándole del principio. Sí. Estoy hablando pero ¿a qué quieres llegar? Estoy diciendo que si existe una potencialidad, ¿sí o no? ¿Pero qué con eso? O sea, que independientemente, ¿qué pasa con eso? Ok, déjame hacer el desenlace. Okay. ¿Tiene potencialidad, sí o no? Oh my God. Cuéntame. O sea, ¿qué pasa si la tiene? ¿Cuál es el problema? Mucho problema. Nada más dime, ¿estás de acuerdo con que el Papa tenga potencialidad, sí o no? Yo quiero que tengan atención porque aquí se nota cómo muchos protestantes tienen muchos muñecos de paja con respecto a la doctrina católica. Muchos, pero muchos muñecos de paja. ¿Y qué con eso? ¿Qué problema si la tiene? No sabe responder. ¿Tiene potencialidad, sí o no? Pero, ay, campeón, ¿en serio te vas a quedar ahí? Dale. Una pregunta muy sencilla, muy puntual. Pero te estoy diciendo que yo me llamo Rigoberto, sí, me llamo Rigoberto. ¿Tiene potencialidad? Si la tiene? ¿Pero qué problema si la tiene? ¿Tiene potencialidad, sí o no? ¿Pero qué problema si la tiene? Pregunto. ¿Tiene potencialidad, sí o no? Ahí te estoy respondiendo. ¿Qué problema si la tiene? Porque quiero él te dijo que sí, ya. Pero ya le respondí como 15 veces, campeón. Dale. Ajá, cuéntame. Ok, el problema es que no se asusten, porque lo que va a decir no es nada fuera de lo normal. ¿Ok? Escuchen. Que el acto puro, como tal, es el único cuya ser en esencia y es su existencia actual sin mezcla de potencia. Él está leyendo, en primer lugar. Él escribió lo que iba a decir. ¿Ok? Él lo está leyendo. ¿Bien? Entonces, el problema es epistémico. Todo lo que tiene potencia tiene posibilidad de desviación. El Papa tiene potencialidad de desviación, por lo tanto, posee infalibilidad ontológica. No la posee. En ese sentido, ese es el problema. Muchos protestantes creen que cuando decimos que hay infalibilidad en el Papa y en la Iglesia, es ontológicamente. Ontológica significa que es del mismo ser, que es parte de ese ser. Muy bien. ¿Qué es lo que dijo Pacheco con respecto a la Biblia? Que la Biblia es una extensión ontológica. Por Dios, ¿de qué parte sería? ¿El brazo, el diente de Dios? ¿Qué? El soplo. Bueno, pues entonces en tal caso yo sería también una parte ontológica de Dios, del ser de Dios, porque ellos tenemos el soplo de Dios en nosotros, creo yo. Para que tú veas qué falacia, pero bueno. La infalibilidad exige necesidad ontológica y si tiene potencia. No, la infalibilidad no exige necesariamente una necesidad ontológica. También puede ser compartida. Y eso lo voy a evidenciar con el ejemplo que yo le dije al hermano Luis Lisboa en su canal. Implica una contingencia. Usted tiene que haber una compatibilidad lógica entre lo que es lo infalible y la compatibilidad entre lo que es la contingencia. Si no existe una compatibilidad lógica, epistemológica entre la infalibilidad y lo que es la potencia, sencillamente ahí se termina la discusión. No se termina. Hubieras derrumbado. Si ese es el razonamiento y tu gran argumento, de hecho yo se lo reconocí a Pacheco en el debate. Obviamente el Papa es un ser humano, no es infalible en el sentido que tú lo traes. Eso no tumba el catolicismo porque lo que promete. Fíjate que dice Pacheco, se acabó. ¿Por qué? Porque para Pacheco y todas estas personas tenían un concepto del catolicismo distinto. ¿Por qué? Por ignorancia. Y cuando digo ignorancia, no le estoy diciendo ignorante a ellos. Es una palabra que describe lo que ellos presentan. Ignorancia, desconocimiento total de la doctrina católica. El catolicismo es la participación de seres humanos falibles para que al momento de comunicarse, que es la comunicación de Dios con el hombre, no falle ese acto. Por ejemplo, ¿cómo se llama esa participación? Estás hablando de tecnicismo. ¿Cómo se llama esa participación? Participación positiva. Así se le llama. Participación. Según Santo Tomás de Aquino, participación positiva. Se le llama así mismo. ¿Sabes cómo se llama? No, un momento. ¿Sabes cómo se llama esa participación? Déjame a mí ahora, campeón. No, ahí te agarró, Hugo. ¿Sabes cómo se llama esa participación? Ya va. ¿Sabes cómo se llama esa participación? Pacheco dice que ahí te agarró, Hugo. No.
fue todo lo contrario. No sabes qué es participación. Campeón. No sabes qué es participación. No sabes qué es participación. Déjame Dime, ¿qué es participación? Ya va. ¿Cómo? Déjame Ok, No, Alexandra, yo no estoy diciendo que no entienden. O sea, no, en mi comentario no dije que no entienden. Es que ellos tienen un concepto distinto de lo que es el catolicismo. ¿Por qué? Quizás sea por maldad, quizás sea por ignorancia, quizás sea por una combinación de ambos. Quizás. Pero el concepto lo tienen totalmente distorsionado. Y vuelvo y repito, no le echo la culpa a muchos de ellos, sino a estos individuos que se dicen ser teólogos y crean ese muñeco de paz. Continuar. Mira, define participación y cómo lo definirías. Déjame a mí ahora, campeón. ¿Viste cómo subiste? Le va a llamar infalible. ¿Viste? Mira que está preguntando cómo se llama esa participación. Se llama participación positiva. Y esa participación positiva, si no la acepta el señor Rigo y Néstor Díaz y Pacheco, atentan contra el mismo cristianismo. Fíjate que no estoy hablando contra la sola escritura. Porque el hermano que voy a presentar ahora, después de esto, sí dice que atenta contra la sola escritura. No, yo digo que atenta contra el mismo cristianismo. Ya verán por qué. ¿Cómo subiste? ¿Viste Vamos cómo a ver subiste? cómo es participación. Déjame, mírame. Si tú reconoces la comunicación, que la revelación es la automanifestación de Dios, que Dios se comunica con el hombre, el uno, al comunicar las dos, interactúa con él, bien sea por excitación o por moción. En el caso del modo de la inspiración hay excitación y moción. En el caso de escribir unas tablas y hablarle directamente a Moisés, lo hace partícipe en ese proceso de revelación, campeón. Es correcto. Fíjate que el hermano Hugo ya habló sobre la sola escritura ahí. Lo tiró por encimita, pero yo estoy seguro que ni lo entendió Pacheco, ni lo entendió Néstor, porque cuando hacer un short, como lo hicieron, diciendo que fue el argumento más brutal que había, no, de verdad que esto está fuerte. Esto está fuerte. ¿Ves? Que entraste con tapones de punta y haces un muñeco de paja del catolicismo cuando crees y pretendes que el catolicismo te enseñe que ontológicamente el Papa es infalible, cuando lo haces por participación distinta. Y no, mira, hagamos algo. El problema es el siguiente. El problema es el siguiente. El problema es el siguiente. Y eso que tenía solamente 2 minutos. 2 minutos nada más. Animadversión. Él dice que hay un problema. Con eso que dice Hugo, hay un problema. ¿Será verdad que hay un problema? Yo tengo problemas con lo que dice Rigo. Como vi que entraste así, que me tienes número uno, no sabes, lastimosamente no sabes qué es metafísica y me parece que un protestante sepa más de Tomás de Aquino que vos. Es una... Que un protestante sepa más de Tomás de Aquino, vamos a probar si eso es verdad. Vamos a probarlo. Participación para empezar. Dos, Dios tiene dos potencias posibles. Hay una que sí tiene y otra que no tiene. ¿Cuál es la potencia que tiene? La potencia activa. En este caso, para poder establecer una relación entre el ser en esencia y la participación, existe una intervención ad extra. Esa intervención solamente se da mediante su única esencia y no puede compatibilizar. Fíjate que dice que para ver una participación de la infalibilidad, que es un atributo de Dios, tiene que haber una participación de su ser. ¿Eh? Mire que metí de pata. Vamos a darle un poquito para atrás. De su única esencia y no puede compatibilizar de su única esencia, o sea, de su naturaleza divina. ¿Acaso Pedro no dice que vamos a ser partícipes de la naturaleza divina? ¿Que somos partícipes? No lo dice. Eso es esencia, ¿no? Creo yo. No sé. Pero bueno. Que es un ser omnisciente, dicho omnisciencia contiene lo que es cada... Omnisciencia, infalibilidad, inmortalidad, inmutabilidad, son cualidades que solamente Dios tiene. Dios tiene solamente eso. ¿Okay? Patrón y forma de la realidad contenida, lo cual es inmutable al no tener ningún tipo de privación, es infalible porque no existe ningún tipo de potencialidad. En este sentido, Dios no tiene ningún tipo de potencia y es mentira. Dios no puede extender su infalibilidad con un ser en participación. Se lo explico por qué. ¿Por qué no? Él dice que no puede extender su infalibilidad por un tipo de participación. ¿Por qué? Porque le dio la gana a Rigo. Maestro, yo lo que dije fue otro punto, maestro, porque yo no se lo explico por qué. Escúchame. No, se lo explico por qué. No me dejas terminar. ¿Me dejó terminar a mí? ¿Me vas a dejar terminar? ¿Me dejó terminar a mí?
¿Me No, vas a dejar terminar? tú hiciste una pausa, yo lo entendí como que ¿Me vas a dejar terminar o vas a demostrar que no tienes altura? No me dejó terminar. ¿Me vas a dejar terminar o vas a demostrar que no tienes altura? Tiene animadversión, entonces no tiene sentido así. Animadversión es que tiene ya una, por ser meramente católico, ya le va a causar repudio a todo lo que diga. Vamos a decirlo así. Pero mira cuál es el problema que está pasando aquí. Vamos a ver. Fíjate que lo que está diciendo Rigo es que para que alguien participe de esa infalibilidad, que es una cualidad de la esencia única de Dios, que es la divinidad, ¿bien? Tiene que ser esa persona, ser partícipe, tener la misma esencia. Eso es lo que está diciendo, la misma esencia. ¿Saben cuál es el problema? Que lo mismo sucede con la inmortalidad. El ser humano es inmortal, fue creado para ser inmortal, pero ¿es inmortal ahora? No. ¿Muere? Somos finitos. No somos infinitos. El único inmortal es Dios. No lo digo yo. Lo dice la misma Biblia. Vamos a leerlo. 1 Timoteo 6, 16 al 19. Al único inmortal que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a él sea el honor y el poder eternamente. El único inmortal. Dice que es el único que es inmortal es Dios. Según el argumento de Rigo, eso es parte de la sustancia, de la esencia de Dios. Por tanto, no puede ser compartido. Si no es compartido, ¿por qué entonces nosotros podemos ser inmortales? ¿Entienden? ¿Por qué dice que vamos a tener la inmortalidad, la vida eterna? A menos que Él comparta esa inmortalidad con nosotros. Creo yo. ¿Ves cómo tira por el suelo el cristianismo? Decir eso está indicando que lo que dijo Cristo fue mentira. Ustedes tendrán la vida eterna. ¿Vamos a ser inmortal? ¿Vamos a ser inmortal? No, pero según Rigo no. No vamos a ser inmortal. Porque eso es solamente parte de la esencia divina. Pero es que esa es una participación. Entonces sí hay participación para eso y para la infalibilidad no. ¿En serio? Ahora, un protestante cogió lo rápido lo que dijo el hermano Hugo Ariza, que colocó un video muy interesante. Ese texto ya mismo. Pero vamos a escuchar a este señor que usando el argumento del hermano Hugo Ariza, está diciendo que el hermano Rigo tiró por el suelo la sola escritura. Yo digo que tira no solamente la sola escritura, sino también todo el cristianismo. Todo el cristianismo lo tiró por el suelo. Vamos a escuchar. Evidentemente en estos contextos la gente se pacatea, como dicen ellos, ¿no? Se intentan de alguna manera como rebajar, humillar, decir, mirá, te di una clase, como dice este muchacho, fin de la clase. Hay que decir que es una mala clase, sí, de metafísica. ¡Uy! El que dijo que tenía que estudiar metafísica necesita estudiar metafísica. Ahora vamos a ver por qué, vamos a ir por parte. No le puedo hacer una crítica directamente a Hugo porque Hugo no es el que está respondiendo a esto, ¿no? Pero vamos por parte. ¿Tiene potencialidad el Papa, sí o no? ¿Cómo que potencialidad? ¿No sabes qué es potencialidad? Pero calma, tranquilo.
Bueno, esto es una redundancia, ¿no? O sea, cualquier persona que sabe un poquito de metafísica sabe que todos los seres que no son Dios son obviamente contingentes. Por lo tanto, están Exacto. Cuando dice contingente, que pueden cambiar. ¿La Biblia es contingente? Claro. Incluso se ha demostrado que es contingente. ¿Cómo? Cuando los protestantes vinieron y sacaron 7 libros. ¿Cómo también es contingente? Cuando los israelitas en aquel tiempo escogían, no sé, una lectura del Antiguo Testamento mucho más corta, otros la cogían más larga. Contingente. No así la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es un ser. Es Dios mismo. ¿Bien? Eso es lo que está diciendo ahí. sujetos a potencialidad. El Papa está sujeto a potencialidad porque es un ser contingente, es un ser humano que aprende. Obviamente no posee la ontología de Dios. Evidentemente todo aquello que no posee la ontología divina, todo aquello que es creado, todo aquello que es participado, evidentemente está en potencia, ¿no? Inclusive los ángeles, inclusive los seres espirituales más. Inclusive la misma Biblia es un libro creado. Es un libro que se puede destruir, puede quemar, puede coger hongo, puede coger moho. Cuando traduce, como dice Giovanni, cuando traducen mal la Reina Valera, o esto, mira, señores, miren, este es el mejor ejemplo que hizo el hermano Luis Lisboa. Este es el mejor ejemplo de una Biblia que se demuestra que es contingente. Cambia. Esto no es una Biblia, esto es un libro. ¿Por qué? Porque ha cambiado. Le han alterado, le han puesto un montón de cosas. ¿Ok? Lo único que no es contingente es Dios. Es el único. El único. El que es eterno, el único que es eterno, que es inmutable, que es infalible. El único. Pero hay una participación de su naturaleza divina. Eso es lo bueno que tiene Dios. Nuestro Dios es muy distinto al Dios pagano o al Dios de los protestantes, que Él nos hace partícipe de su naturaleza divina. Ya está. Vamos a abrir. Vamos a quitarle el bendito anuncio este. Ya está. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser, miren aquí, partícipe de la naturaleza divina. Esto, en otras palabras, partícipe de su sustancia, de su esencia, como dice Griego. Partícipe de su esencia. Una participación. Dios le place hacerlo. No a Rigo, no a ningún protestante, es a Dios quien le place hacernos partícipes. ¿Bien? Elevados, los que pudieran estar cerca del trono de Dios, como enseña la Biblia, están todos en potencia. O sea que esa es un poco una redundancia. Yo no creo que ningún católico, ninguno que sepa un poquito de metafísica va a pensar que el Papa recibe ontológicamente el ser divino. Evidentemente no. Creo que aquí la palabra clave es un poco lo que es participación. Pero vamos a seguir. Este por lo menos ha sabido leer. Ha sabido leer y entender un poco de la doctrina católica. ¿Bien? Incluso, si no lo ha leído, por lo menos utiliza el razonamiento. Porque es que ningún católico se va a decir eso. Wow. Avanzando para analizar un poco más. ¿Tiene potencialidad, sí o no? Esto es lo que yo digo, mira, o sea. No te pongas nervioso, ¿sí? Pero ok, el Papa es una persona la cual está regido mediante las 4 fuerzas fundamentales y existe una mutabilidad en su cuerpo, ¿sí o no? Esa es una obviedad, ¿verdad? Que, o sea, está diciendo, o sea, las muchas palabras no necesariamente están expresando una idea. Está diciendo una obviedad. Si está en potencia hay movimiento, si está en potencia hay contingencia, si está en potencia hay error. Evidentemente esto es así. Van a ver que lamentablemente este tipo de argumento termina perjudicando a los que creen en la infalibilidad de la Biblia o a los que creen que la Biblia no puede errar, ¿no? ¿Ves lo que yo digo?
aunque la Iglesia Católica no utiliza el término infalible para la Biblia, porque la Biblia, el término infalible se le aplica solamente a un ser, a una persona, a un ente vivo. Bien, nosotros utilizamos inerrante. No podemos decir que la Biblia es infalible porque no es un ente vivo. Bien, pero bueno, utilizando el conocimiento, lo que es la definición que hacen los protestantes con respecto a la infalibilidad de la Biblia, que es sin error, ni la misma Biblia, como está diciendo el hermano, tiene esa ontología infalible. Entonces tiraría por el suelo lo que dice de la sola escritura. Escuchemos otra vez. Vamos allá. Los que creen en la infalibilidad de la Biblia, en un momento termina perjudicando a los que creen en la infalibilidad de la Biblia o los que creen que la Biblia no puede errar, ¿no? Yo de entrada quiero decir una cosa, yo no creo en la infalibilidad del Papa, ¿eh? Me ahorro el comentario de los que van a venir en contra diciéndome que soy papista o algo así. Yo no creo en absoluto en la infalibilidad del Papa. El hecho de que no crea en la infalibilidad del Papa no implica que tenga que estar de acuerdo en un mal argumento, ¿se entiende? No estoy de acuerdo. Ya le tiraron dos a Rigo. Es un mal argumento. No sabe tú mismo y es un mal argumento. ¿Bien? Pero, ¿qué es lo que le importa a Néstor Díaz y a los demás? Rating. Rating. Todavía, mira, si Néstor Díaz y Pacheco fuesen unas personas serias y fuesen amantes de la verdad, en estos momentos estarían haciendo un video disculpándose con Hugo Ariza y disculpándose con todos los de su canal, diciendo que metí la pata. Ese argumento que hizo Rigo atenta contra la sola escritura. Pero no lo hacen porque a ellos lo que le importa es esto. Mi canal no. Ni el canal de los hermanos católicos tampoco. No nos importa eso. Nos importa que ustedes entiendan. En el argumento porque es malo, pero no quiere decir eso que esté de acuerdo con los papistas, ¿no? O con los que creen en el Papa, que lo respeto, pero yo no creo en el Papa. Apenas si puedo creer una cierta infalibilidad de la Biblia, que también la entiendo a mi manera, ¿no? Pero bueno, vamos. Entonces, fíjate que habla de una cierta infalibilidad a la Biblia que la entiende a su manera. ¿Por qué razón? Porque hay protestantes que creen que la Biblia tiene partes infalibles y otras que no. Sí, señor. Sí. Esto no es algo nuevo, esto yo lo dije ya. Yo lo dije hace como 2 o 3 videos atrás. Dentro del protestantismo hay sectores donde dicen que lo que es en cuanto a doctrina es infalible, pero en cuanto a hechos históricos no es infalible, que puede estar errado históricamente. Sí. Hay una parcialidad de infalibilidad en la Biblia, no es que toda la Biblia es completa. No lo digo yo, eso lo dicen sus académicos allá. Nosotros decimos, para no utilizar el término infalible, lo que decimos es que no hay error. Siempre hay una armonía. Siempre, ¿por qué? Porque el propósito de la Biblia no es presentar asuntos históricos, sino asuntos doctrinales teológicos. Muy bien. Eso es lo que presenta la Biblia. lo que está diciendo aquí Rigoberto, se llama este chico, es una redundancia que tiene que ver con la retórica de ganar un debate, ¿no? Pero las ideas van a ver. Eso es lo que hace Pacheco. Pacheco y todos estos que siguen a Pacheco y a los demás dicen que ganan debates, pero es porque hacen lo que es la argumentación. Argumentan bien, eso hay que decirlo. Pero cuando tú le pones atención, argumentos malos, 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 malos. ¿Qué es lo que están haciendo? Engañando al público. Engañándolos. Nada más. Son engaños. Son mentiras. ¿Se acuerdan el texto de Pedro que dice que vendrán falsos maestros que con palabras antisonantes, altosonantes? Eso es lo que están haciendo ellos. Lo presentan así. Presentan, bien elocuente, bien de eso, pero son de lo peor en doctrina. A ver que pueden ser expresadas de una mejor manera y en cierto sentido se pueden refutar también. A ver, vamos a ver.
Diablo. Y estábamos hablando, yo sabía que si entraban más personas, realmente se iba a podrir todo. ¿Tiene potencialidad, sí o no? Pero, ay, campeón, ¿en serio te vas a quedar ahí? Dale, Es una cuéntame. pregunta muy sencilla, muy puntual. Pero ¿qué problema si la tiene? El acto puro, como tal, es el único cuya ser, en esencia, es su existencia actual sin mezcla de potencia. El problema es epistémico. Todo lo que tiene potencia tiene posibilidad de desviación. El Papa tiene potencialidad de desviación, por lo tanto, posee infalibilidad ontológica. No, no la posee. La infalibilidad exige necesidad ontológica. Si tiene potencia, implica una contingencia. No existe una compatibilidad lógica, epistemológica, entre la infalibilidad y lo que es la potencia. Sencillamente, ahí se termina la discusión. La forma que hay enlaces con la verdad. Si Jesucristo es la verdad y la vida, ¿cómo presentar esa verdad? La iglesia, entonces, asistida por el Espíritu Santo, para que se presente esa verdad infalible y objetiva. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Cuando hay algo que no está explícitamente en la Sagrada Escritura, el Espíritu Santo asiste a la iglesia para que la explicite, lo que está implícito, se explicite y se dé esa definición y ese correcto entendimiento de la doctrina y de la verdad que Cristo quiere que ustedes entiendan. Ejemplo, la Santa Trinidad. La Santa Trinidad no está explícita en la Biblia. No dice Dios es un Dios en tres personas. No. Tampoco dice que Dios es uno con tres manifestaciones. Tampoco dice que eso es lo que creen los unicitarios. Tampoco. Está implícito. ¿Qué tiene que haber? Un ente externo a la Biblia que pueda tener la facultad sin error, de definir qué es lo correcto. Sin error. ¿Cuál es el problema del protestante? Al no reconocer a la iglesia, la asistencia del Espíritu Santo a la iglesia en los concilios, cuando se definen que es palabra de Dios, la Santa Trinidad, ellos tienen que aceptar incluso como hermanos a los arianos y a los unicitarios, hermanos en Cristo. Así de sencillo. No le pueden llamar hereje, no le pueden desechar ni nada. Por esa razón es que ellos dicen que están unidos. ¿En qué? En creer en Cristo, pero no en dogma. O sea, cada cual cree lo que le plazca. Entonces no tienen un concepto de verdad. No lo tienen. Y eso podrán decir lo que le dan la gana. Podrán buscar patas, pero es la realidad. Hermano protestante, esa es la realidad. Ustedes no tienen concepto de verdad. Para seguir la verdad, debe de conocer la verdad. Y la verdad se da por las Sagradas Escrituras, por la Sagrada Tradición y el magisterio que da las definiciones infalibles cuando algo es implícito. Si ustedes rechazan esa infalibilidad de la iglesia, no tienen concepto de verdad. Entonces no están siguiendo a Cristo. Están siguiendo un Cristo a mi acomodo. Sí. No se termina. Bueno, vamos a ver eso. Por último. Lo que dice de Dios es verdad. En Dios no existe ninguna potencia pasiva. En Dios no puede existir el cambio, porque si no, no sería Dios, ¿no? En Dios no puede existir ninguna potencialidad porque... Por esa razón es que Dios no puede morir. Porque morir significa un cambio. Bien. Si Dios muere, si Dios no muere, es que es inmortal. Tiene la vida eterna, es eterno. Pero ¿cómo es posible? Si Dios es el único inmortal, el único que es eterno, que tiene la vida, ¿cómo Él no se lo ofrece a nosotros? Porque Él nos hace partícipe. Pues entonces sí, reconoce que Dios puede hacer partícipe de ciertas cosas que son de su esencia. ¿Es en serio? Porque si no, Dios necesitaría completarse, terminarse. Por lo tanto, Dios no puede estar sujeto a ninguna potencialidad. Ahora, evidentemente, el Papa sí lo está. Ahora, esto se podría resolver con una simple distinción, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice que nosotros en cierto grado somos infinitos y Dios es infinito en sentido absoluto, ¿no? Por ejemplo, esto se trata en teología inclusive dogmática. Dios es un infinito actual, se dice en teología dogmática. Cuando dice un infinito actual es que es eterno. ¿Ok? Es eterno. Porque nadie le dio el ser a Dios, ¿no?
Él es el acto puro de ser, él es el ser subsistente. Dios es la primera causa, ¿no? Dios no es la primera causa, es la causa incausada, vamos a decir así, para no entrar en la ontoteología, ¿no? Dios es la causa incausada. Se dice en sí la primera causa, lo que pasa es que él no quiere entrar en otro tema, pero es la primera causa. La primera causa, y como dice San Agustín, y nosotros somos la segunda. Pero bueno. Dios es el acto puro de ser. Ahora, Dios en ese sentido es infinito actual, no es infinito potencial. Nosotros somos infinitos potenciales, pero en cierta sentido... Cuando dice infinito, potencial es eso por participación. Es así. Potencialmente vamos a ser infinito o vamos a ser eternos. ¿Pero cómo? Con una participación. ¿De qué? De su naturaleza divina. O sea, de su sustancia, como dice el señor Rigo. Pero para Rigo no. Para Rigo eso no puede. No le cabe. Es imposible. ¿Entiendes? Es imposible. Vamos a escuchar unos segunditos más. En cierto sentido se nos participa de esa infinitud, pero esa infinitud comienza a existir en un momento, ¿verdad? Se nos hace partícipe en un momento. No está todo el tiempo, sino en un momento. ¿Cuándo? Cuando nosotros dejemos este cuerpo y vayamos hacia el otro cuerpo o partamos al cielo. ¿Bien? Por eso somos infinitos potenciales. Vamos a existir eternamente, pero comenzamos a existir. Pero poseemos, en cierto grado, la cualidad de infinito que Dios nos participa por el hecho de habernos creado. Ahí está. Ahí está. Lo mismo sucede con el tema del concepto de la infalibilidad. Evidentemente, Dios es infalible en sentido absoluto. La ontología divina de Dios, él no la comparte, él no comparte su sustancia simple, él no comparte esa sustancia porque si no sería una emanación, nosotros seríamos una emanación de Dios, como creía Plotino, como creían otros filósofos, ¿no? Por eso es importante hacer las distinciones entre emanación, generación, creación, transformación, etcétera, ¿no? En ningún momento creo que ningún católico ni la doctrina católica enseña que el Papa o inclusive las escrituras mismas sean infalibles porque poseen la sustancia divina, ¿no? Porque si no, las escrituras serían una emanación de Dios. Eso fue lo que dijo Pacheco. Eso fue lo que dijo Pacheco. Pacheco dijo que las escrituras, o sea, la Biblia, es una, ¿cómo dijo? Era una extensión ontológica de Dios, o sea, una emanación. Esto está fuerte. El Papa sería una emanación de Dios. En ese sentido, tanto las escrituras como el Papa tienen una realidad potencial y una realidad contingente, pero Dios... Ahí está. Creo que no es necesario poner más. Tanto las escrituras como el Papa tienen una realidad contingente, o sea, cambia. Pueden cambiar. Tanto las escrituras, la Biblia, como el Papa tienen potencial. Cambian, son contingentes. Estas personas de las redes sociales han colocado la Biblia al nivel de Dios. O sea, es un diosito. La Biblia es Dios. Pues miren, señores, háganme el favor los hermanos protestantes. Cuando estén delante de la Biblia, adórenle. Porque recuerden que es ontológicamente una extensión de Dios. Tienen que adorarlo. Y si no lo hacen, cometen un sacrilegio horrible y condenación eterna. Oh, pero Mónico, tú estás exagerando. Eso no es lo que dijo. Sí, eso fue lo que dijo Pacheco. Eso fue lo que dijo Pacheco. Y eso fue lo que dijo este señor Rigo. Con el simple hecho, con tratar de irse en contra de la Iglesia Católica, yo lo dije, es que yo lo estoy diciendo. Si tú te vas en contra de la Iglesia Católica, de lo que está diciendo, vas a atacar a tus propios hermanos protestantes. Es que no tienen otra. No tienen otra. No tienen de otra.